Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos en Diálogos y como les veníamos informando en las redes, están ya con nosotros dos candidatos a concejales. Comentábamos esto de cómo hacer conocer a los candidatos a concejales. Bueno, esta es una oportunidad. Los dos son conocidos en la ciudad de Quito, en la provincia, tienen actividad. Estamos hablando de Luz Helena Coloma, candidata a concejal por el Distrito Norte, por las listas 21, y acompaña al candidato Juan Carlos Holguín a la alcaldía de Quito, y Omar Ceballos, que acompaña en cambio a César Montúfar en las listas 51, él va por el Distrito Norte, son dos distritos, centro, perdón, son dos distritos, Luz Helena por el norte y Omar por el centro, y vamos a ver cómo se logra empatar. Les hemos invitado para eso, para ver cómo se encuentran sus candidatos y cómo se encuentra la campaña. Ya, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Luz Helena, ¿qué motivó para regresar a hacer la actividad política? ¿Por qué proponer en unos momentos en los que parecería para algunos un poco difícil, no hay que prestar el nombre, para otros en dónde me pongo, no importa, hay que hacer un movimiento? La motivación para alguien que ya estuvo en el Consejo para volver y hacer una propuesta. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias y gracias también por la posibilidad de compartir con Omar este panel. La verdad es que no un interés personal. Yo me hice la pregunta muchas veces y me dije a mí misma, no, yo no le debo nada a Quito. Creo que le he entregado a Quito 15 años de trabajo con profundo amor. Creo que he podido dejar alguna semilla ahí y no tengo que hacerlo, digamos. Pero sí, y en algunos momentos incluso coincidimos con Omar en conversaciones alrededor de una misma mesa sobre la misma angustia que nos genera Quito. Yo sí sentí y estoy sintiendo que Quito ha sido objeto de una diversidad de pugnas e intereses políticos, más que Como no ha habido un proyecto de ciudad, sino más bien intereses de diversos grupos. Exactamente, y creo que eso en el Consejo se ha hecho evidente. Entonces hemos perdido el norte. ¿Qué tipo de ciudad queremos ser? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo nos unimos todos a eso? ¿Cómo generamos una cultura del consenso por sobre la cultura del conflicto, que es el que ha primado? Y me parece que después de los últimos 10 años de correato de un gobierno tan, digamos, fuerte, avasallador, que avasalló también a la ciudad, la ciudad ha perdido la voz, su voz, y los ciudadanos han perdido la voz, y hemos perdido el rumbo. Perder esa condición de capital política y que además ha sido una gran presencia. Hay una crisis multidimensional, que es institucional, que es política, que es de liderazgo, que es económica sin duda, y de verdad, si yo puedo ser una herramienta, un instrumento para poder volver a poner a Quito como una ciudad referente, pongo mi mejor esfuerzo. Omar, bienvenido, buenas tardes. Bueno, las motivaciones, un dirigente deportivo, una lucha social, diríamos también, que ha estado años. ¿Qué le motiva a ser candidato, a proponer su nombre? ¿Y qué visión de ciudad podríamos un poco hacer como un resumen de lo que ha pasado? Bienvenido. Gracias, Francisco, y gusto con Luz Helena, con los que nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que la mayor preocupación de todos los ciudadanos, de todos los quiteños, es justamente el deterioro que ha tenido la ciudad durante todos estos años. Creo que lo que ha regido en estos últimos 8 años, sobre todo, es una improvisación total en la administración del municipio.
No es posible que se vaya y se recoja la basura después de una denuncia en un noticiero, o porque hay la denuncia de un barrio se vaya y se haga el parche. Es una cosa reactiva, no propositiva. Absolutamente, yo creo que la falta de planificación que ha tenido la ciudad desde hace mucho tiempo, creo que el último que dejó una planificación a largo plazo fue Rodrigo Paz, y luego siguió Roque Sevilla, con quien nos une una muy buena amistad con Luz Helena. Pero de ahí en adelante no se ha visto la ciudad del futuro, no se ha planificado realmente qué queremos de aquí a 20 o 30 años. Creo que esa angustia que tenemos todos los quiteños, la tenemos nosotros también. Y claro, un momento dices, o sea, ¿por qué volver a la palestra pública después de haber estado 12 años dedicado a las empresas privadas? Es porque alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, y lo mejor es que se lo haga gente como César Montúfar, que ha mantenido una lucha permanente contra uno de los cánceres más grandes que tiene la sociedad ahora, que es la corrupción. Y obviamente a una invitación de él, muy difícilmente yo hubiera aceptado invitación de otro candidato, porque creo que el momento de Quito es un momento complejo en el tema político y en el tema de la corrupción. Entonces creo yo que César tiene esas dos cualidades básicas para combatir los dos temas. Y a la invitación de él, pues evidentemente nos hemos sumado para solucionar los graves problemas que tiene la ciudad. No solamente los coyunturales que los vemos día a día, sino realmente repensar en la ciudad que queremos de aquí a 20, 30 años. Luz Helena, ¿cuál sería entonces un primer planteamiento? ¿Rescatar el Consejo? ¿Rescatar de esta forma? Porque han tenido mayorías y han podido hacer cosas, digamos. Sin duda. Y en esta última vez es verdad que había una mayoría contraria al actual alcalde. Sí, pero después se dividió y la gente del mismo se dividió. Teníamos concejales con grilletes. Una cosa así un poco... Me parece que es justamente la lógica de el conflicto del interés particular, del interés político. Entraron en una mayoría, luego la mayoría se dividió, se subdividió, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que uno le tiene a Quito como el norte único, los planteamientos, las votaciones, las propuestas tienen que ser alrededor de eso. La camiseta política se queda fuera cuando llegan al Por supuesto. Entonces me parece que hay grandes temas que obviamente se deben debatir en el Consejo, y en la medida en que son de beneficio para Quito y hablan del futuro y del presente de Quito, hay que resolverlos inmediatamente. Pero también creo que es muy importante que ese liderazgo desde el alcalde exista y marque claramente cuál es la línea. No queremos un alcalde que esté pensando o haciendo cálculos todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es su futuro político? Exactamente. Y cómo financiar su campaña. Exactamente, sino cuáles son sus grandes temas. Nosotros, personalmente, esa es la impronta que quiero dejar en el Consejo. Así trabajé mis 9 años cuando fuimos concejales. Anteriormente no fui yo concejal del partido del alcalde. Todas las decisiones en el Consejo en 9 años, y decisiones importantes y trascendentes, se tomaron, salvo muy pocas, por unanimidad, con un debate democrático. Y creo que, aparte de la necesidad urgente de resolver problemas del presente, de la basura, ya lo ha dicho Omar, hay que resolver esos problemas con innovación, y eso es lo que a mí me encanta de Juan Carlos Holguín, esa posibilidad de mirar con innovación cómo enfrentar los problemas. Uno diría, para hacer hablar a los concejales de sus candidatos, Omar nos dice, es un luchador, ha estado en esto, está en contra de la corrupción. ¿Qué podríamos decir de Juan Carlos Holguín? Que, digamos, una primera parte se lo ha visto como empresario, también un poco alineado al deporte, pero manejando el tema como una empresa. Así es, exitoso empresario, emprendedor, creador de valor, creador de empleo, es el candidato que más impuestos paga, honesto, correcto, visionario, se ha preparado con un doctorado en administración pública, en política, y uno en política pública, y yo diría sobre todo un joven honesto que está comprometido con su ciudad. ¿No le pensará que un alcalde joven
Asimismo, creo que pesa. Puede pesar. Creo que sí. pesa. Porque la gente va a decir otro más joven todavía. Creo que pesa, pero el ser joven, digamos, no es una condición Claro. que te lleve al fracaso per se. No, no. El nuevo presidente de El Salvador tiene 35 años, Guaidó en Venezuela tiene 35 años, es decir, creo que Y ese es además un mal que se cura con el tiempo. Lo no normal Sí, es que ya. alguien de 80 años tenga que volver porque diga Porque que no hay falta, gente ya. joven, ¿no? Y por supuesto César y Juan Carlos y hay algunos otros candidatos que con esa misma lógica de amor por Quito están entrando al juego político, pero no podemos olvidarnos de quienes son jóvenes y de quienes nunca han participado en política. Esa puerta se tiene que abrir sí, también. Y además es necesario. En las listas de ustedes, César siempre ha convocado a los jóvenes en la concertación. Me parece que aquí en Quito también, creo, ha iniciado un proceso de eso. Tenían un concejal que ahora va a la reelección, ¿no? Que es el actual vicealcalde, Eduardo del Pozo, sí. del Pozo. Bueno, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en qué es ser joven, pero no, ya. digamos, no sé. Estamos en el límite. Sí, estamos ahí. Hablemos de los jóvenes menores de 40. Sí, Bueno, lo normal sería menos de 35. Menos de 40 es Claro. el 60% Sí, de los votantes. Claro. ¿No? Y de 35. Entonces, estamos hablando de un grupo humano que solo conoció en estos 12 años lo que ha sido Alianza País. Y ahí tenemos un problema con las juventudes y el tema de porque muchos jóvenes han actuado en estos 12 años y han sido realmente un fracaso, ¿no? César está en estos límites en la parte media, digamos, entre los jóvenes, todavía aún no pasa al otro nivel. César ya es ha tenido exactamente de mi actividad. ¿Crees que la alcaldía es una cosa para César? Sin duda, sin duda. Yo creo que, primero creo que Luz Helena no llega a los 40, entonces está en el límite, ¿no? Además, las mujeres siempre son jóvenes. Claro, eso sí. Sí. Yo tengo 5 hermanas que son Ya. mayores que mí, pero ahora yo soy mayor que todas ellas, ¿no? Va a decir mi hermana Marta que Entonces, falleció, yo decía, Marta, sube un poco porque yo ya te paso. Como te decía Ya. Francisco, sin duda alguna, el momento político que vive la ciudad, con esto que ha pasado, de los concejales con grilletes, de los problemas que hemos tenido durante 12 años, de este mal ejemplo que dio Rafael Correa con su grupo de Alianza País, que se transformó también en un mal ejemplo en el municipio de Quito, Claro. porque lo que hizo... Él comenzó Augusto a Barrera dirigir fue lo desde mismo, engordarle a un municipio que no era necesario engordarle tanto como lo tiene. Creo que ese fue un problema porque lo que hizo fue una decepción total en los jóvenes viendo a Rafael Correa, que es su líder, y también a Mauricio Rodas, viendo un modelo de ese joven que veían que podía ser el político nuevo para transformarle a la ciudad o al que hacen país. falta, Y lastimosamente hemos tenido estos dos problemas en las dos áreas. Pero como no creo que ese sea el fundamental problema de que los jóvenes van a fracasar porque son jóvenes, de alguna manera. No, en eso estamos claros. Yo creo que hay gente con mucho éxito. Sí, ¿no? yo creo que sin duda alguna lo que se necesita para ir solucionando los problemas que tiene Quito, que no se los va a solucionar en los 2 primeros años ni en los 4 años siguientes de la gestión administrativa, es un problema político. El problema político con el cual tiene que destrabarse en Quito, se tiene que hacer una consulta popular para que el ciudadano nos dé el valor que necesita ser un concejal y un alcalde. No es posible que ahora nosotros tengamos que avergonzarnos de los concejales, cuando ser concejal era un gran honor, ser concejal de Quito era algo pero realmente importante y era honorífico. Ahora es como decir, o sea, es un funcionario más que funcionario, incluso es un funcionario político mal visto. Entonces, eso creo que es una tarea. ¿Cómo limpiar eso nuevamente? Creo que lo primero es que pedir a los quiteños que escojan bien entre los concejales, que vean gente que ha sido probada en otras áreas, como Luz Helena, como yo en el deporte, y podamos conformar un consejo medianamente o altamente capacitado para que sin posturas políticas, porque yo he visto que ni siquiera, sea quien sea el alcalde, ni siquiera los concejales han defendido su partido político. Sí, no, han defendido sus pretensiones personales. Entonces yo sí creo que lo que hay que hacer primero es escoger bien y luego de eso pues
quitarle las funciones que han tenido los concejales últimamente, que para hacer quórum, cada uno está en su zona. que para hacer quórum, entonces dame la administración de tal parte, que para hacer quórum en una decisión de consejo municipal tienes que poner a un pariente mío de funcionario en una empresa pública del municipio. Creo que esa práctica se debe erradicar en el consejo municipal. Luz Helena, ¿cómo plantearíamos entonces una primera revisión de todas las ordenanzas? No, una legislación, ¿no? Yo no creo que es necesario eso. Yo creo que ordenanzas hay de sobra y para Por todos eso los decía, temas y pero demasiadas. hay algunas están vigentes. El otro Sí. día me indicaban una que decía, está vigente que está prohibido dejar caballos en la Plaza Grande. Bueno, digamos que No hay sé si se algunas... referían a alguna otra cosa, pero si la ordenanza está vigente... Deberían estar prohibidos los burros también. En el plan de trabajo Sí. de la propuesta de gobierno de Juan Ajá. Carlos Holguín, es muy interesante y está colgada en la web para que la Ya. vean, pero todas las propuestas están claramente relacionadas con las ordenanzas que están vigentes para ese tema o las que requerirían Alguna reforma o modificación. las que referirían inclusive alguna... Eliminar o cambiar, sí. Eliminar o puntual o modificación desde la Ya. legislación. De todas maneras, lo que sí es un gran pendiente y creo que coincidiremos con Omar en este tema es del Estatuto Autonómico. Ya. Con la creación de Quito como Distrito Metropolitano Autonómico después del COTA, del Código Orgánico Territorial, nos es urgente tener esa cédula de identidad, ese estatuto que nos diga cómo vamos a funcionar institucionalmente como municipio, como institución, y cuáles serán esas competencias que Hay que volverla a tratar el tema. es que no parecería? tenemos Sí. estatuto autónomo, es como decir, Ya. somos distrito metropolitano, pero solamente en el nombre. Pero solamente está allá. Tenemos unas competencias que hemos asumido, pero también solamente en el nombre, porque al haberse aprobado el Código Orgánico, necesitamos ir hacia el Estatuto Autonómico. El Ya. Estatuto Autonómico está redactado, existe ese Estatuto Autonómico, hay que revisarlo, ¿Tendría que aprobar el puntualizarlo. Consejo o El vía la Consejo y Asamblea Nacional? Vía elección popular, vía consulta popular. ya. Entonces ahí los ciudadanos pueden manifestarse Ya. justamente Con los roles del Consejo, de la forma institucional y de la del estructura municipio, que debería de la tener. estructura y demás. Creo que ese es un paso importantísimo a dar y está previsto en el plan En de el Juan plan Carlos. de Juan Carlos. Omar, entonces esto que ya plantea un candidato y que Luz Helena dice, yo que voy a representarlo ahí en el Consejo, vamos a llevarlo a ejecutar. Esta consulta, coinciden ustedes que habrá que consultarlo, ¿debería tener 21 concejales Quito? ¿Debería cambiar la estructura? ¿Las zonas sirven para algo? ¿O cómo mirarías tú eso? A ver, primero yo creo que cuando hablamos del Estatuto Autonómico, creo que es algo que todos los candidatos debemos estar de acuerdo, todos los candidatos a la alcaldía, porque es más o menos ponerse de acuerdo como lo hicieron en Chile cuando las elecciones presidenciales. Ok, somos diferentes partidos políticos, pero tenemos una línea conductual larga. Ese es un tema que necesita la ciudad de manera una concertación. O el pacto de la Moncloa en España, lo mismo que pasó en Chile. Ese tipo de decisiones que se deben hacer políticas se las tiene que hacer en conjunto y con la ciudadanía. Esto hay que pasar a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y luego a la consulta popular. Esto debería ser cualquiera que gane a la alcaldía de Quito. Y si ustedes llegan al Consejo, van a exigir, y no llegan sus candidatos, exigirán. Exigiremos, eso sí. exigiremos, porque yo estoy seguro que vamos a llegar los dos, entonces. Una tarea real. Pero le está poniendo difícil y voten por los dos, no hay cómo. ¿Cómo la 51 y la 20? Lo bueno es que y quienes votan por mí en el norte no votan por Ah, Omar. O sea, no se cruzan. Pueden ver los dos distritos. A la pregunta tuya, Francisco, no creo que sea el tema, el número de concejales, que se lo puede revisar, eso no es problema. Yo creo que el problema es la calidad de concejales. El problema es la calidad de concejales porque yo creo que los políticos, los candidatos de la alcaldía, deben ser responsables con las listas que escogen. Creo que hay algunos candidatos de la alcaldía que incluso tienen algunas denuncias complejas de los concejales que están en su lista. Esto no quiero yo entrar en Honduras de eso, pero yo sí creo que parte por la calidad. Pero parte de la sanción
ciudadana debe ser revisar pues, los nombres y la hoja de vida de a quienes han propuesto, ¿no? Ahí está la decisión de los ciudadanos, ¿no? Pero como conversábamos antes de la entrevista, el gran problema de esta proliferación de movimientos políticos, de la cantidad de listas, conocer todos los que están? Por eso te agradecemos muchísimo estos espacios, porque muy poca gente conoce que estoy de candidato a concejal, porque además las decisiones que hemos optado son muy cercanas a las inscripciones de candidaturas, no como otros que pasan 3, 4 años siendo candidatos, todo lo contrario, entonces, de alguna manera les conocen, pero estos espacios los hacen conocer. Entonces yo sí creo que más que la cantidad es la calidad, y yo creo que sobre todo lo que se tiene que es buscar gente que ya ha sido probada en las diferentes áreas, ¿no? Yo creo que... O sea, que la experiencia cuenta también. Tiene que juntarse, o sea, esto es como un equipo de fútbol. Más o menos. Necesitas gente experimentada para que te conduzca, y también necesitas gente joven. No podemos nosotros ni desechar al adulto mayor que tiene tantos años. Claro que hay algunos que ya están pasaditos, o sea, a los 80 años volver a ser alcalde me parece que ya es un poco forzarse, ¿no? Ese codazo podrían responderte. Y entonces, ¿quién quiere que sea? No, pues ya sabemos que es César Montúfar, ¿no? Bueno, y Luz Helena va a decir mira que cuando a César Montúfar le preguntan la edad que tiene, dice: yo tengo 23 años menor que el señor Moncayo. Así. Entonces me parece interesante. Que está bien. Luz Helena, una cosa que además está esto de la edad, está tocando, ¿no? Pero yo digo, todos en el ejercicio del derecho, yo en algunos casos decía, y han sido candidatos casi a todo. Será bueno también dejar unos espacios. Me parece fundamental, me parece fundamental que gente nueva entre a la política. Me precio de compartir justamente listas con jóvenes que entrarán por primera vez, con una lógica de servicio a la ciudad. Que no se asusten. Que no se asusten, que igual nos van a maltratar por las redes, todo eso, etcétera, etcétera, pasa, pero no importa. Armadura, objetivo, y vamos adelante y pensemos en Quito, pongámoslo por delante. A mí sí me preocupa que a 30 y algo días de las elecciones, el Comercio lo publicaba, hay 1.400.000 quiteños que no ha decidido por quién votar. El 70% de los quiteños no le interesa. Así es. Así dice la nota. A mí no le interesa de los grandes nombres, peor a medida de lo que va bajando. No le interesa probablemente la elección. Y yo no sé si es que eso es un reflejo de lo que ha significado la política en los últimos años, siempre confrontativa, tan poco propositiva, siempre con tanta oferta que no se ha llegado a cumplir. Creo que es el momento de, obviamente, pedir el interés de la ciudadanía, en este caso en su ciudad, en que recupere su voz, en que haga propuestas, en que exija a ese nuevo consejo trabajar con probidad, en que exija resultados, en que esté atento, en que nos tomen cuentas permanentemente, más allá de la bronca política, yo diría desde la actitud, desde la actitud ciudadana. Que tengamos un proyecto de ciudad. Exactamente, todos. Que tengamos todos un proyecto de ciudad, eso es fundamental. Quito es una ciudad que no se piensa a sí misma, y creo que es hora, después de haber sido, y lo mencionó Omar, una ciudad referente en el tema de transporte público, en el tema de cuidado de patrimonio, en el tema de provisión de servicios básicos, agua potable con una red muy importante de cobertura, en el tema de la propia recuperación del centro histórico. Pero si eso no se sostiene, se innova, piensa hacia adelante, podría fracasar. Eso se va de las manos. Para todo esto que señala, perdón, el presupuesto. Entonces uno dice, el presupuesto, y algunos ya lo han dicho en campaña, está comprometido con el metro. Y algunos llegan incluso a sostener que el metro no es la solución. Bueno, ya tenemos un metro. ¿No es cierto? Ya está. ¿Cómo utilizamos eso? Es una inversión alta. Pero el presupuesto general del municipio, ¿ustedes le han chequeado ya, Omar? Sí, hemos chequeado, y sin duda alguna, nosotros tenemos en el grupo a gente muy valiosa que nos ha asesorado en diferentes áreas. Entre esos está en movilidad dirigidos a esas áreas, y en planificación le ha revisado el plan de César y las propuestas Fernando Carrión, el tema de planificación urbana. Pero César Arias le planteó desde hace mucho tiempo que el metro no se debía hacer, y esa obra no se debe hacer.
El tema es que ya está. El tema es que ya está. No sé por qué relaciones, si las relaciones que tenía Acciona con Odebrecht, o no sé por qué decisiones se hizo el metro de Quito. Pero es un tema que ya está, que le ha costado a la ciudad mucho y que le va a costar mucho más el endeudamiento que tiene con el metro. Está cerca del 50% del presupuesto está comprometido con el metro. Pero si fuera así, y no seríamos nosotros suficientemente inventivos, y diríamos, bueno, si vamos a ir a la alcaldía y la consejería, y como no tenemos plata, no vamos a hacer nada, pues mejor nos quedemos en la casa, ¿no? Claro, y no hay nada que hacer. Claro, y no nos lancemos a la candidatura de la consejería. Creo yo que hay que revisar el presupuesto. Creo yo que la deuda del metro habrá que negociar nuevamente con el gobierno nacional, porque a Quito no le han dado lo que han dado a otras provincias y a otras ciudades en grandes cantidades de recursos. Creo que la deuda del metro debería ser más del propio gobierno, del propio Estado, para rebajar... ¿Ustedes qué dirían entonces? Esa es una obra nacional que está en la capital, pero que es de todos los ecuatorianos. Como muchas otras obras en grandes ciudades como en Guayaquil y en otros sitios que se han hecho con los recursos directamente nacionales. Habrá que conversar, porque además también estamos con un gobierno que no tiene la situación económica nada boyante, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la posibilidad de ampliar este aspecto. Por ejemplo, uno de los problemas gravísimos que tiene Quito, uno de los más graves que tiene Quito, es el río Machángara. El río Machángara está con unos niveles de contaminación que puede generar una pandemia en la ciudad de Quito. Recuperar el río Machángara, hay unos estudios ya contratados que tiene la empresa de agua potable, cuestan $960 millones. Esa plata no existe en el municipio de Quito. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? Tenemos que ir a la empresa privada, a gente, como el caso también que teníamos como Roque Sevilla, el propio Roque, que ayudó a conseguir fondos internacionales para el tema de Días Unidos. ¿Por qué no pensar en ese tipo de gente a que nos ayude a conseguir fondos internacionales no reembolsables para recuperar el río Machángara? Entonces, nosotros como concejales, y que venimos de una línea de empresarios privados, de esta línea, tenemos que tener la visión absolutamente abierta a abrir a las asociaciones público-privadas, a generar recursos de otro tipo, a no tener tanta traba en todo lo que significa los emprendimientos de Quito. Entonces tenemos que ver cómo nosotros recuperar más recursos para la ciudad. Y eso creo que es absolutamente teniendo un concepto diferente del que se ha tenido ahora, ¿no? El tema presupuestario, ¿ustedes cómo lo ven? Complejo. Del presupuesto de 1.564 millones de dólares quedan apenas 200 para inversión, es poquísimo. Obviamente vía reestructuración institucional se puede recuperar algo. No hablo de los funcionarios municipales de carrera, que el municipio se ha apreciado de tener esos municipalistas de corazón que conocen la ciudad y que muchos han dado su vida a la ciudad. Se puede hacer planes de jubilación, obviamente, y préstamos y financiamiento del BID para eso. Personas que ya han dedicado 40 años al servicio municipal pueden estar en condiciones de retirarse dignamente. Esa es una vía. Por supuesto, hay también quienes han entrado por la vía de contratos de prestación de servicios. Se dice que alrededor de 3.000 personas. Tenemos una planta de 20.000 funcionarios en este momento. Hay duplicidad de funciones también. Eso hay que analizarlo bien porque se pueden hacer ahorros por ahí. Y por supuesto, y tener presupuestos absolutamente eficientes y austeros. Creo que vale la pena preguntar ahora, por ejemplo, la tasa de seguridad que pagamos, que genera 8 millones de dólares anuales, ¿en cómo se ha invertido? ¿No? ¿Cómo se ha invertido esa tasa desde la Secretaría de Seguridad? Pero sí, coincido con la importancia de que esta ciudad se tiene que convertir en una ciudad productiva, una ciudad que se piense a sí mismo como una ciudad que pueda exportar, que pueda utilizar gran parte del territorio rural, que es la mayor parte de nuestro territorio, con la zona especial de desarrollo económico, llamada zona franca del aeropuerto, como una ciudad portuaria, como una ciudad que con alianza, por ejemplo, con el puerto de Manta, pueda ser una ciudad que exporta, que mueve desde una posición referencial geográfica en el centro del mundo, comercio hacia la región. Amazon, la gran empresa gigantesca, acaba de instalar una sede en Bogotá. ¿Por qué en Bogotá? Porque el nivel de inglés de la población joven que podría emplear es suficiente para ser empleada. Entonces, capacitar a nuestros jóvenes en inglés,
usar la tecnología para eso, es decir, pensar en un Quito con proyección hacia futuro. Por supuesto, la inversión privada tiene que pasar por ahí. Por supuesto, ese machángara tiene que volver a ser el machángara de menta del que hablaba Jorge Carrera Andrade. Claro, ¿no? Es tremendo. Y por supuesto que los planes que se han hecho, los estudios, tienen que tener pero para viabilidad. eso se necesita recursos, decían. Y claro, y pensamos en, Omar decía, en alguna asistencia internacional. Pero ¿y la ciudad mismo? ¿Cómo comenzar antes de tener un gran proyecto? La ciudad mismo, ¿cómo aporta para eso? Por supuesto, yo creo que la ciudad se tiene que apersonar del río, tiene que no darle la espalda al río. ¿No? Exacto, tiene que volver a verle al río, y para eso puede hacer aportes. Sin duda que puede hacerlo. Empresas que están ubicadas a sus orillas, a lo largo, pueden hacerlo. Hay que encontrar formas creativas. A mí me parece que el Consejo Metropolitano, el municipio en general, no tiene que ponerle el freno, no tiene que ser el freno al emprendimiento, tiene que ser el acelerador del emprendimiento, de la cultura emprendedora. Si no tenemos el concurso privado, es muy difícil financiar el futuro de Quito. Omar, entonces tenemos el río Machángara, tenemos un desarrollo productivo a través además de una zona franca que está ahí. ¿Qué necesita Quito para seguir cuidando el centro histórico? Ya le podemos pedir también a la concejala, digamos así, que nos vuelva a hablar de turismo, en donde hemos tenido éxito, pero falta el inglés mismo que no. Luz Helena nos recuerda cómo hacer para eso. Una propuesta que de educación más cercana al municipio, ¿cómo se plantearía? A ver, yo como concejal del centro histórico y desde el distrito centro, tengo los dos focos fundamentales de turismo de Quito, que es el centro histórico y la Mariscal. Lastimosamente estos dos sitios han sido invadidos por el tema de la inseguridad y el tema de ventas ambulantes, que son problemas muy serios en la ciudad. El tema de la inseguridad es en toda la ciudad. No es posible que sigamos con esos niveles. Hay una tasa de seguridad que no se sabe en dónde se invirtió o qué se invirtió, o solo se invirtió para promocionarse las personas que estaban encargadas de eso. Pero yo sí creo que si no solucionamos la parte de seguridad, muy poco turista va a llegar. O sea, tú sabes y sabemos, a nivel mundial, que lo primero que hacen los libros de turismo es decir, cuidado, vaya a este sitio porque no tiene seguridad. Y si va usted a esos sitios es bajo su propio riesgo. Entonces yo sí creo que el tema de trabajar la seguridad para garantizar turismo. Para trabajar la seguridad, para garantizar el turismo y garantizar todos los emprendimientos que se hagan en las diferentes zonas. Acabo yo de venir de un conversatorio con el buró del centro histórico. Hay un buró del centro histórico formado por empresas que tienen los hoteles, los negocios allá, que tienen un plan muy interesante. Pero lo primero que me dijeron, es la seguridad. Si nosotros no atacamos eso... Y ventas ambulantes. Y obviamente ventas ambulantes. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, en los mercados nuestros, en la remodelación de San Roque, la reestructura de San Roque, en el mercado central que estuve el día de ayer? ¿Por qué no pueden ser estos sitios destinos turísticos? No quiero ir a lo tan grande como Barcelona, el mercado de los Boquerones, por ejemplo, eso sí es una cosa mucho más grande. Pero en Montevideo, en el mercado del puerto. En Santiago de Chile. En Santiago de Chile, los mariscos. En Budapest, el mercado central de Budapest es una cosa impresionante. Pero tienen que volverse estos sitios, San Roque, el mercado central, todos estos destinos turísticos para que la gente vaya allá. Pero no podemos hacer eso. Para tener acceso barato, que pueda tener baños, que pueda tener todo eso. Que tenga las comodidades para que el turista se sienta bien atendido, porque ese es un tema de servicio. Entonces, si es que no podemos hacer eso, porque tenemos estos otros problemas, que es básicamente la seguridad, muy difícilmente podemos desarrollar estos temas. Luz Helena, ¿se ha invertido lo suficiente en turismo? ¿Tiene que ver con la recuperación, con el cuidado del centro histórico, o tiene que ver solamente... Ahí le duele a Luz Helena y suspira. Sí. ¿O tiene que ver también con una política nacional? Porque Quito es patrimonio de la humanidad. Yo me temo que el turismo siempre es bonito para llenarse la boca diciendo que es importante, que somos potencia, que el país de los cuatro mundos, y no quiero desmerecer lo que se ha hecho de ninguna manera, pero creo que no se le termina de tomar en serio.
creo que no se le termina de tomar en serio como política nacional, como política que de verdad incentive a esta actividad económica. O sea, no es un tema light, es una actividad económica. No es que está de moda. No, regresemos a ver a Costa Rica, sí. ¿no es cierto? Y eso, sin duda, pasa también por las condiciones de vida que tienen los habitantes. O sea, una ciudad con buena movilidad, una ciudad con un metro funcionando bien, con una app que uno puede decir, a ver, esta línea de bus, ¿a dónde me lleva? Ok, perfecto, tomo esta línea de bus. ¿No es cierto? No tenemos una aplicación tecnológica que nos diga cómo movernos en transporte público. Movilidad, obviamente aseo, obviamente seguridad. Le mataron hace poco a un turista ruso en el Ichimbí, eso no puede ser. Eso no puede ser, eso nos hace un daño brutal, terrible, ¿no? Porque se conoce en tiempo real. Y daña años de trabajo. Yo me temo que en el tema de Quito, con este presupuesto metro dependiente, los presupuestos que ha manejado la empresa de turismo se han disminuido y creo que es insuficiente toda la importante labor de promoción hacia afuera, ir a las ferias turísticas, hablar de las maravillas que tenemos y que somos, si es que el turista que llega acá no encuentra esas condiciones promocionadas. Entonces hay mucho por hacer, lo que dicen los y miembros, eso generaría trabajo, ¿no? Sin duda. Mire, vamos a tener el metro, la estación de San Francisco, del lugar más emblemático de Quito, trayendo un flujo enorme de gente, ya mismo, en pocos meses, y la ciudad no tiene un plan de qué hacer para manejar ese flujo gigante de gente que va a llegar a San Francisco, cómo promover emprendimientos en los alrededores, cómo manejar ese flujo, o se va a convertir en la nueva Marín San Francisco, y la Magdalena, que también es su parroquia concejal. Entonces, tenemos que adelantarnos al futuro, y por supuesto, yo soy una convencida de que el turismo es un gran potencial como actividad económica. Y que tenemos además un país y una ciudad que se presta para eso, ¿no? Por favor. Si tenemos turismo, seguridad, bueno, pero esta es una ciudad que está sucia. Pero algunos dicen, oigan, pero también ese sindicato de la basura, que cuando no negocia bien con el alcalde sale ellos a botar en las volquetas la basura en la ciudad. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Qué plantear? Bueno, gracias, Luz Elena, por siempre concejal ya. Te agradezco. Pero no era una devolución a decir la concejal del norte. Pero tú también dime, pues. Bueno, no, el tema de la basura es un tema más que de tema de los sindicatos o todos los trabajadores, creo que es un tema de educación. Hay muchas personas, y sobre todo estaba conversando por algunas personas que tienen una maestría para educación parvularia. Y ahí ya estamos empezando a educar al niño desde temprana edad a que aprenda a reciclar y aprenda el problema que tiene la basura. Creo que el problema de la basura en estas últimas administración ha tenido que ver mucho, no solamente por el tema de los trabajadores, yo creo que para nada, sino más bien por el tema de corrupción. Hay temas que son transversales, o sea, no es posible que se compren llantas para los recorridos de basura y se te pongan las mismas viejas y las nuevas se vayan a vender a otro lado. O no es posible que los repuestos no lleguen a tiempo. Entonces, en un sistema de contenerización que se planteó en Quito, era tan difícil mantener este sistema si es que no se tiene los backup adecuados. Es decir, es como lo que decía Luz Elena, ¿a qué horas van a retirar este camión que ya se desborda? El sistema de contenerización tiene que ser con una exactitud de reloj suizo. El momento que llegaba la última funda de basura que le completaba al contenedor, tenía que llegar el recolector para vaciar ese y poder continuar, lo cual no ha existido. Sin embargo, yo creo que sí es importantísimo ver nuevas formas de manejar la basura, y lo más importante es que creo que tenemos también abrir a un sistema de alianza público-privada. Si nosotros no hemos logrado todavía manejar total la basura, tenemos que ver que nos ayuden también la empresa privada a ver cómo manejamos las. Y debemos iniciar, como te decía, ya hubo algunos barrios en los cuales ya se iniciaron
la diferenciación de la basura, es decir, en el propio barrio ya manejaban y reciclaban la basura. Y eso hay que tratar de ver, cómo nosotros motivamos un emprendimiento. Vino un programa a contarnos lo que estaban haciendo en el antiguo Quito Tenis. Como barrio, son un barrio muy organizado. Claro, como barrio, hay otros barrios por arriba de la piscina. También, ya se hizo eso. Entonces hay que buscar esa participación ciudadana para que nos ayuden, porque si dejamos todo al municipio, para que estas grandes empresas que no se abastecen, no se alcanzan, pues vamos a seguir los problemas. Tenemos que pensar a largo plazo, tenemos que ver qué soluciones le damos, no solamente coyuntural por el momento, que es una solución de poner las boquetas para que recojan lo que está en el suelo. No, hay que pensar a largo plazo cuál va a ser el plan. No es cuestión de barrer ahora, sino de tener un sistema. Definir un sistema a largo plazo que nos dure de aquí a 20, 30 años. No nos olvidemos que hace 20 años, Quito, 15 años, ya tuvimos la recolección de la mitad de la ciudad por una empresa privada. Ya podía competir con mejores tarifas, las dos, y tuvimos un mejor sistema de recolección. No nos olvidemos que el INGA, que fue tremendo lío y polémica en la ciudad para poder operar ahí por sin número de problemas, ya mismo está en su capacidad tope, antes de lo previsto. No nos olvidemos que reciclamos apenas el 2% de los desechos que generamos en fuente. Es decir, tenemos una cultura pobrísima, por no decir una cultura cero, en manejo de residuos desde la ciudadanía. Tenemos que cambiarnos el chip. La basura nos tiene que dar recursos. A Guayaquil, la basura le da plata. En Río de Janeiro le pagan al municipio por la basura. A nosotros nos cuesta 50 y tantos millones anuales, a Guayaquil le genera ese dinero. Entonces hay que pensar de manera diferente, y creo que sí, no tiene el municipio que encargarse del 96% de la recolección de desechos en la ciudad. Se puede trabajar con microempresas a nivel barrial, se puede trabajar con alianzas público-privadas, es decir, personalmente creo en el principio de subsidiariedad. No tiene que el municipio hacer todo. Si hay algo que puede hacer la empresa privada de manera justa, obviamente beneficiosa para la ciudad. ¿No tienen miedo que les vayan a decir ahí, pero hasta la basura quieren privatizar? ¿Usted sabía que la quinta parte de la ciudad de Bogotá, bastante más grande que Quito, es recolectada, los desechos son recolectados por una empresa ecuatoriana? ¿Ah, sí? Una empresa ecuatoriana está recolectando los desechos en Bogotá. Entonces yo creo que hay que salir de esos clichés de hasta quieren privatizar, porque no es privatizar, se quiere manejar eficientemente. Eso es. Entonces creo que hay que desatanizar ciertas palabras que funcionan bien en campaña electoral. Al discurso, al resultado que han pegado. Pero finalmente lo que hacen es seguir alimentando unos ciertos núcleos de poder de la misma gente sobre los mismos temas de ciudad y que no se solucionan. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mejor calidad de vida para los ciudadanos, una recolección eficiente que le genere ingresos a la ciudad, en la que los ciudadanos seamos copartícipes. Eso hay que hacerlo, no tiene que hacerlo solo el municipio. Ahora vamos con una cosa, parecería que Quito no tiene problemas de agua. Y claro, dicen, es una de las ciudades donde la mayor cobertura de la población está, más del 90%, entiendo. Pero ¿y eso nos aguantará? ¿Ustedes, Omar, han estudiado eso? ¿Las listas 51 o la 21 tiene previsto? Porque en realidad la última gran obra, digamos, de agua... Salvefacha. Sí, sí, hemos estudiado. Ahora se está haciendo unas obras también por el tema del agua potable. Creemos que el Quito sí está más o menos garantizado. La primera planificación grande de agua potable fue justamente de Rodrigo Paz. Cuando él terminó la alcaldía, dejó en el más del 98% a Quito con agua potable, porque se hizo ahí, ya se planificó Salvefacha y después se concluyó. Pero todo el proyecto de la Pita y todo el proyecto de agua potable sí permitiría que tengamos agua potable para los quiteños de aquí a unos... ¿Cuántos años? ¿Unos 20 más? Básicamente creo que unos 20 años está abastecido. ¿Y el uso del agua estará bien manejado en Quito? Mucho más que el promedio de la Organización Mundial de la Salud. Consumimos alrededor de 200 litros de agua al día por persona. El problema de nosotros es que volvemos al tema de la educación. El tema de la educación, o sea, ya tenemos que pensar que el agua es un recurso que no es inagotable.
Los problemas ambientales del mundo son clarísimos. Yo tuve la suerte de ser montañista. Me subía a casi todas las montañas de este país y los glaciares han subido tremendamente. Yo cuando iba al Cotopaxi teníamos nieve en el refugio del Cotopaxi, ahora tienes una hora hacia arriba. Entonces los glaciares están perdiéndose. ¿Esas reservas se están agotando? Algunos datos se van a agotar y por lo tanto nosotros tenemos que incentivar y empezar con la educación del cuidado del agua. O sea, no se debe pensar que el agua, porque abres del grifo, es inagotable y está. No, tenemos que, igual que la basura, tenemos que empezar a educar a los niños de la importancia que tiene el cuidado del agua potable. Ahora, otro tema que les voy a plantear, Lucelina, además del agua, porque casi 7.000 kilómetros de vías, en algunos casos que hay que reasfaltar completamente, en otros por lo menos bachear, y en otros terminar de poner adoquín o piedra, lo que haya que hacer, pero una ciudad que todavía esté pensando en que no tiene veredas. Una ciudad que tiene una planta de asfalto que funciona con horario burocrático, de 8 a 4 de la tarde, y que una planta de asfalto termina en, digamos, demora en prenderse como 2 horas, entonces salen creo que 2 camiones al día de asfalto, es decir, es claramente insuficiente, y me parece que ahí nuevamente hay que pensar de manera innovadora. Se puede trabajar con microempresas que hagan el reasfaltado por zonas, etcétera. Es un problema sin duda, tanto la mala calidad de las vías, y en el caso de Juan Carlos Holguín hay un claro proyecto de trabajo conjunto con la prefectura, porque la prefectura, que tiene el 80% de los votos, digamos, en Quito, yo no recuerdo que haya hecho una gran o una obra importante en la ciudad. Creo que hay que trabajar de la mano con visión provincia-ciudad y hay que darse una mano. Y creo que en esos temas, más allá de la complejidad de la empresa metropolitana de Obras Públicas y Movilidad, el EMOP, que es una empresa gigante, poco operativa, quebrada, con miles de problemas, ineficiente, etcétera, etcétera, a la que le han tratado de reactivar, digamos, en el último año. Más allá de esa complejidad, creo que la ciudad sí tiene un grave problema en el tema de vialidad, estado de vías, como decía, que puede trabajarlas con el Consejo, con el GAF provincial, como hay que decir ahora, pero también en el uso de las vías por el automóvil privado. Creo que hay que ir hacia desincentivar con la existencia y funcionamiento del metro el uso privado. Porque eso va a ayudar también a descongestionar, a no tener necesidad, pero ahí vamos a tener necesidad de parquearnos en los alrededores del centro. Exactamente. Yo creo que estacionamientos subterráneos, por ejemplo, debajo de la propio Parque La Carolina. Hablaba, ¿no? Exacto. Hemos oído muchas buenas ideas a lo largo de mucho tiempo, y creo que muchos candidatos coinciden en planteamientos similares. Yo les he escuchado, pero ¿por qué no podemos hacer? ¿Por qué no podemos hacer? Ese es lo angustioso a la hora de definir, de aprobar, de proponer ya en las instancias de decisión. Pero ¿no será porque cada vez que vemos una obra grande vemos que se llevan plata? A veces vemos con razón eso, otras me parece que suponemos que va a pasar, y no podemos vivir en la cultura de la corrupción. Solucionar las vías, ¿cómo? ¿Un plan de reasfaltado general? ¿Qué será? 10.000 metros cuadrados de vías se puede reasfaltar con 120 millones de dólares. Así de sencillo. Un reasfalto no cuesta más allá de eso. Yo he oído los números que dice el alcalde Rodas, que realmente cuando lleguemos al Consejo tendremos que ver en qué estado nos dejan, porque de lo que se dice a lo que vamos a encontrar, creo que va a haber una diferencia bastante grande. El problema básico tiene que ver con las empresas municipales. Sin duda alguna, la empresa de obras públicas es una cosa lenta, pesada, obesa. Yo tengo alguna relación con el tema construcción. Los empleados de la empresa municipal de obras públicas
van a las 8 de la mañana, firman la tarjeta, se cambian con su uniforme de trabajo, después van a las camionetas, que muchas veces las camionetas no tienen combustible porque no hay presupuesto para el combustible, cogen las camionetas, las volquetas, se van a donde lo mismo que la planta de asfalto, 2 horas para encenderse. Lo mismo, entonces, y vas tú a la obra, están a las 10 de la mañana, trabajan 2 horas, a las 12 es la hora del almuerzo, entonces hay que ir al almuerzo, a las 2 de la tarde regresan, como tienen que estar a las 4 de la tarde en empresas de obras públicas, entonces terminan de trabajar a las 3, realmente. ¿Qué serían? 4 horas de trabajo? 4 horas de trabajo efectivo que pueden tener, y sin recursos, porque de pronto no llegó el diésel para la motoniveladora, no llegó el diésel para la retroexcavadora, es decir, volvemos al tema básico de la planificación real de las empresas y de los modelos que tenemos que verlo. Yo sí creo que el generar y el entrar con personas que tienen esa experiencia en la empresa privada va a hacer que el modelo de gestión del municipio cambie. Sin duda alguna tenemos que ver cómo solucionamos el presupuesto para esos 120 millones. Y puede ser muy fácil. La solución Guayasamín se concesionó por más de 130 o 140 millones. No se hizo. No sé en qué se Pero está concesionada está concesionado legalmente. Todavía no ha podido zafar ese nudo jurídico que tiene esa concesión, pero no están haciendo nada. Cuando ya son 4 años. Se contrató esa concesión en más de 120 millones, 130 millones, cuando había soluciones propuestas por los propios colegios de ingenieros de Pichincha y propuestas por algunas compañías que no pasaba de los 40 a 50 millones. Ahí se podía ahorrar 80 millones, como costaba ya el 80% de las vías del resto de Quito. ¿Y planificar en 1 o 2 años? Primero habría que ver la posibilidad del presupuesto, del recurso, ¿no? Y claro, lo que hay que ver, yo me acuerdo... Si se puede pasar de una a otra parte. Más que eso, ver si se tienen los recursos. Yo me acuerdo que había... la empresa privada cuando se le exige es eficiente. Yo recuerdo que cuando se comenzó el soterramiento de todas las líneas telefónicos, hace muchos años en Quito, todo el soterramiento se hacía en la noche. Tú veías, Francisco, que en la noche se abrían unas calles, se ponían los ductos y a la mañana siguiente ese estaba asfaltado. Entonces hay formas de hacerlo, Lo que pasa es que volvemos al tema del Consejo ahora totalmente politizado, en donde los concejales solo se preocupan de cuál será su próximo cargo público o dirección popular que quiere hacer, y además ver en qué me beneficio de manera privada, ¿no? Luz Helena, si uno diría, ¿por qué debería votar la ciudadanía del norte de Quito por Luz Helena Coloma y las listas 21? ¿Cuál es su principal? Ya tenemos una visión de ciudad y yo me felicito, creo que he invitado a los 2 candidatos que tienen una visión. Uno puede hasta discrepar, pero que tengan una visión, eso ya es para felicitarnos todos los que vivimos aquí en Quito. Gracias. Pero ¿por qué sería que hay que votar por Luz Helena Coloma, ir a buscar la lista 21 de creo y decir si le creo a Luz Helena? Por nuestro compromiso sincero, honesto con la ciudad y la experiencia que ya hemos demostrado en el servicio a la misma, que es lo único que nos mueve y que estoy segura que les mueve a mis compañeros de lista. Yo estoy presidiendo la lista, soy alguien que ha estado ya en el Consejo Metropolitano y en la administración municipal. Las 4 personas que siguen, porque somos 5, en la lista es la primera vez que irían, gente joven, absolutamente proba y comprometida, yo diría por un compromiso sincero. Jorge Pinto ha trabajado mucho a nivel comunitario, barrial, con organizaciones. Susana Ñasco, una joven abogada seria, militante del partido, de las organizaciones de mujeres, con propuestas bien interesantes. Más allá de eso, tenemos un plan. Nuestro candidato alcalde, nuestro alcalde tiene una visión clara de qué hacer con la ciudad, una visión que se ha expresado en un proyecto de gobierno, y eso es lo que queremos llevar al Consejo. Pero por sobre todas las cosas, por un espíritu de superar esa lógica del conflicto, por una lógica del consenso y echar a andar a esta ciudad. Omar, ¿y por qué entonces el Distrito Centro debería votar por Omar Ceballos, lista 51, y por el candidato alcalde
César Montúfar, y ya nos dice Luz Helena las razones. ¿Por qué deberían hacerlo en cambio por la 51? Yo creo que básicamente por César Montúfar debe votar porque ha sido un luchador absolutamente frontal. Además creo que ha corrido riesgos que muy pocos lo iban a hacer. El poner una firma para la demanda personal contra Jorge Glass creo que fue algo muy importante, y esa lucha que tiene contra esta década perdida del correísmo, creo que los quiteños van a reconocer en él ese liderazgo de honestidad y valentía. Principalmente lo de César. Por Omar Ceballos creo que tenido mucha relación con todos los barrios a través del deporte. Las ligas barriales me conocen muy bien, las ligas parroquiales, las ligas cantonales, porque era presidente de toda la provincia, y tuve unas gestiones importantísimas. Eso hace que cada vez que yo visite un barrio, a los 12, 14 años que regreso a recorrer los barrios, es agradable y gratificante que le reciban con cariño, con un abrazo. Y diga, Omar, vea, le estamos extrañando. Entonces digo, bueno, ahora vamos a estar en este otro plano. Así que yo creo que por esas razones creo que deben votar por esta 51. Bueno, yo les deseo éxito, se nos fue el tiempo. Ojalá el consejo pudiera ser así, ¿no? Donde se pueda compartir. Tiene que ser así, ¿sí? Tiene que ser así. Tiene que convertirse nuevamente. Nos tienen que exigir que así sea. Que así sea. Han estado con nosotros Omar Ceballos de la lista 51 y Luz Helena Coloma de la lista 21. El uno está en el distrito norte y el otro está en el distrito centro. Cada lista tiene también candidatos que compiten mutuamente, pero algo de lo que hemos descubierto es que tienen voluntad de trabajar por Quito. Y en estas elecciones hay que buscar eso, una renovación. Muchas gracias a nuestros amigos de la 920 de la radio. También les digo que a las 3 estará ya a su disposición nuevamente el programa para que lo puedan repartir, para que lo puedan volver a revisar, y si alguien quiere criticar las propuestas que han hecho, también está a su disposición. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Nos encontramos el viernes. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma